Bien, ahora es el momento de hablar de la teoría jurídica del delito. En ese sentido, es muy importante establecer en un primer momento qué es lo que se entiende por delito. Existen múltiples definiciones, diversos doctrinistas y tratadistas en la materia han definido el delito de tal manera que podamos comprender cuál es su significado. Sin embargo, es muy importante que tengamos presente que el artículo 7 del Código Penal Federal establece que delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En una descripción así de sencilla, se engloba un mundo de información como lo vamos a poder advertir en la siguiente exposición. Yo les diría que en términos generales, los doctrinistas han coincidido en señalar que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, hay quienes también señalan como un elemento del delito a la punibilidad. Es decir, que el delito entonces sería una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Es esta última definición la que comparte su servidor. Y en la presente exposición quedará establecido el por qué compartimos tales conceptos. En ese sentido, es muy importante mencionar que el delito, por su forma de comisión, puede ser instantáneo, es decir, cuando la consumación se agota en el mismo momento en el que se hayan realizado los elementos constitutivos. Un ejemplo de ello es el delito de homicidio. Obviamente, los elementos se agotan al momento que se priva de la vida a una persona. Es decir, es un delito de consumación instantánea. Existe además una clasificación del delito como permanente o continuo. Y se establece que el delito es permanente o continuo cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Y además hay una tercera clasificación del delito que nos habla de que el delito es continuado cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. Ahora bien, debemos señalar en ese sentido como elementos objetivos de la conducta típica. Ya hablamos que uno de los elementos del delito es la conducta, y entonces ahora abordaremos los elementos objetivos de la conducta típica, que son la acción que se define como una actividad voluntaria del sujeto, es el hacer positivo que representa el comportamiento activo como concepto ontológico no valorativo. Esta definición la da uno de los doctrinistas de nombre José Ángel Medina Narváez. También José Ángel ha definido la omisión, en este caso como propia o simple, como la abstención de una acción específica, determinada, posible y obligatoria,
por parte de un sujeto en lo particular en una situación dada. En ella existe la valoración de un deber jurídico de obrar y se castiga la simple conducta omisiva por sí misma, sin requerirse el resultado. Ahora, también existe la comisión por omisión, o llamada omisión propia o compleja. Esta última es el deber de obrar e impedir el resultado. Puede tener su origen en la ley por un incumplimiento de proporcionar alimentos, por ejemplo, por hechos previos realizados culposamente, ejemplo, suministrar equivocadamente un medicamento por parte de un médico o una enfermera, o por hechos previos no creados por el agente, pero que lo sitúan en posición de garante. Ejemplo de ello es un nadador que observa a su compañero ahogarse. Es decir, el nadador tiene una posición de garante frente a su compañero, puesto que es una persona que tiene desarrolladas las habilidades necesarias para brindarle el auxilio a esa persona que se está ahogando. Ahora bien, es importante tener presente que debe existir un nexo de causalidad, es decir, que se establezca eficientemente la relación entre la conducta y el resultado. Es decir, en este sentido es importante señalar un ejemplo. Una persona ejecuta disparos de arma de fuego en contra de otra persona. Sin embargo, quien resintió la agresión cae en un precipicio y fallece, pero a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo que le produjo esa caída. Es decir, no a consecuencia de los disparos de arma de fuego. Por lo tanto, evidentemente, en este caso, no existe correlación entre la conducta y el resultado. Es decir, la conducta inicial fue realizar esos disparos de arma de fuego. Sin embargo, lo que privó de la vida a esa persona no fueron propiamente los disparos, sino el traumatismo craneoencefálico severo que se causó con la caída. Esto va a ser materia de análisis más adelante, puesto que esto es precisamente lo que empieza a generar complejidad en el derecho penal. Es decir, no es tan sencillo simplemente decir una persona cometió un delito por una descripción simple y llana, sino que también hay aspectos que se le llaman negativos del delito. Y esto lo vamos a abordar un poco más adelante, que evidentemente debemos de tomar en cuenta. Ahora bien, existen también elementos subjetivos de la conducta típica. Uno de ellos es el dolo, que podemos clasificarlo como dolo directo o como dolo indirecto. El artículo 9 del Código Penal Federal establece las dos hipótesis en ese mismo numeral. En ese sentido, podemos señalar que dolo directo es quien obra dolosamente conociendo los elementos del tipo penal y quiere la realización del hecho descrito por la ley. Mientras que el dolo indirecto es el que, previendo como posible el resultado típico, acepta la realización del hecho descrito por la ley.
Es decir, la diferencia entre el dolo directo y el dolo indirecto es que en el directo el sujeto activo quiere la realización del hecho y en el dolo indirecto el sujeto activo simplemente acepta la realización del hecho. En ese sentido, es muy importante tener presente esta última parte. Ahora bien, otro de los elementos inherentes a esta teoría jurídica del delito, estos elementos subjetivos que acabamos de mencionar, lo constituye la culpa. Y existen, en nuestra opinión, de acuerdo a varios doctrinistas, la culpa denominada inconsciente o sin representación y la culpa consciente o con representación. La primera de ellas, la culpa inconsciente o sin representación, se define de la siguiente manera: obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Por otro lado, la culpa consciente o con representación sería definida como aquella en la que el que previó confiando en que no se produciría el resultado, obviamente, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Ahora bien, los delitos no siempre tienen una materialización efectiva. En ese sentido, la ley penal también se ocupa de lo que se denomina tentativa punible. Es decir, intentar cometer un delito. Al respecto, el artículo 12 del Código Penal Federal define lo que se entiende por tentativa punible, señalando que existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Es decir, es importante tener presente que en la tentativa punible existe un comienzo de ejecución que debiera llevar al sujeto activo a obtener el resultado querido. Sin embargo, se ve interrumpido por causas ajenas a la voluntad de la gente. Y más adelante habremos de abordar a detalle esta parte. También es importante tener presente que la tentativa punible admite una figura que se denomina desistimiento espontáneo, concebido como aquel en el que el sujeto se desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito y por lo tanto a él no se le impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a éste se refiere, sin perjuicio de aplicar la que correspondería a actos ejecutados que constituyan por sí mismos delitos. Es decir, si cometió, con independencia de esta acción que estamos hablando de desistimiento espontáneo, si cometió otros delitos,
entonces, en el caso específico del derecho penal, atenderá específicamente los otros delitos, no este último del que se desistió espontáneamente o impidió la consumación del delito. Por lo que toca a esta parte de la teoría jurídica del delito, que es una parte introductoria para ir incursionando en lo que es el derecho penal, me parece que tenemos suficiente por el momento y abordaremos otros tópicos en adelante. Muchas gracias. La acusación o la defensa respectivamente. Este principio es sumamente importante, puesto que en la actualidad existe un verdadero equilibrio procesal de las partes en el proceso penal. Y finalmente, el principio de doble punición, o también denominado con el latinazgo non bis in idem. En este caso, previsto en el artículo 23 de nuestra Carta Magna, y que establece en esencia que nadie podrá ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Es decir, este principio establece o consagra precisamente la bondad de la cosa juzgada. Es decir, una persona que ha sido condenada o absuelta por un delito en sentencia firme, no puede volver a ser perseguido por ese mismo hecho. Esta parte también es sumamente importante. Por eso, con esto concluyo esta parte inherente a los principios fundamentales del derecho penal, esperando haber dado un poco de claridad respecto a este tópico. Muchas gracias.